Hola, hoy estamos con la clase del viernes 23 y dado que son semanas de parciales, lo que vamos a hacer un ejercicio de establecer un tiempo de exposición, un trabajo, un ejercicio sobre esa exposición que la harán los ayudantes a alumnos, y este tipo de ejercicio es lo que permite pensar en cómo tienen que aprender con H intermedia esta materia, pero no por la materia en sí misma, sino como estrategia que les sirve para construir el campo de la educación, ya que esta es una construcción de ciencias, una plurimulticientificidad. Bueno, ¿qué les aporta lo histórico? Para que no se queden en lo histórico, sino que sepan usarlo para comprender sus propias intervenciones en el mundo educativo. Y lo que vamos a trabajar es primero un esquema general en términos metodológicos de este núcleo 4, que es nada más ni nada menos que el modo de producción capitalista en Europa, pero otra vez, como habíamos visto en el modo de producción comunitario primigenio, tendríamos que decir que este modo de producción se planetiza, es decir, se convierte en todo el planeta, en una situación de posiciones centrales o posiciones periféricas, y de nuevo el modo de producción lo vamos a dividir en fases que la estructuramos a partir de aquella actividad económica que concentra mayor nivel de riqueza, por ende un sujeto social específico, recordando siempre que la temporalidad que trabajamos es esquematizándola sobre Francia, que es el mundo que luego Argentina copia, pero sabiendo que cuando hablamos de modo de producción, salvo el primigenio, nosotros tenemos que decir que al mismo tiempo en el mundo conviven, ya no como modo de producción, sino como formas de vida, en tanto elementos de actividades económicas secundarias, viejas formas productivas. O sea, entre el siglo XV y el siglo XXI hay comunidades colectivistas, no primigenias, porque no son de las primeras, pero sí comunidades colectivistas con tecnología paleolítica o tecnología neolítica, o sea, son cazadores recolectores o ya han pasado a la domesticación de especies vegetales y animales, y o depende los ecosistemas, ¿no? O sea, esa convivencia existen, pero no alteran el modo de producción general. También tenemos que decir que el modo de producción capitalista pudo convivir con sistemas económicos de tipo esclavista. Es más, necesitó regiones del mundo en donde la mano de obra era esclava, así la materia prima era muy barata para que los países centrales de los procesos capitalistas pudieran redundarle en beneficio de la acumulación de riqueza. Dicho esto, nosotros establecemos que este modo de producción capitalista a partir del siglo XV hasta presente tiene varias fases que, si ustedes toman el programa, lo van a identificar como 4 momentos. Uno, la fase mercantil. ¿La están viendo? Sí, profe. Bien, una, la fase mercantil, que es el punto 8 del programa. 2, la fase manufacturera, que es el punto 10, 11, 12 del programa. 3, la fase industrial, que tiene los puntos 13. Luego la fase imperialista financiera, que tiene el punto 14. La fase tecnotrónica, que tiene el punto 15. Quiero decirles que tomando en cuenta esta fase, hoy en la actualidad, el capitalismo está en lo que se llama la fase de servicio. Yo no desarrollo la segunda mitad del siglo XX, es más, no desarrollo
los primeros, las primeras décadas nomás del siglo XX, porque usted tiene una materia que se llama corriente pedagógica que inicia ahí. Entonces, yo simplemente les doy ese inicio de lo que sería la fase imperialista financiera, ¿no? Solo eso, y de la tecnotrónica, bueno, trabajo solamente algunos ejemplos como el modelo ruso, para que ustedes sepan que existe, porque no se ve en otra materia, nada más. Pero también, abuelo de pájaro, verán si alguno después quiere profundizar en el tema. Bueno, recordando siempre que la cronología temporal que damos para los modos de producción y la fase no tienen el sentido de la echología positivista que tiene una fecha exacta. En el caso positivista, que hablan del paso del medioevo a la fase moderna, establecen dos fechas. Una, que es muy graciosa, una tiene que ver con la caída de Bizancio, la capital, o Constantinopla, como quieran llamarlo, la capital del Imperio Romano de Oriente, hoy sería Estambul, el paso del Bósforo, el control del Bósforo, control del Mediterráneo, o a otros, los más amplios, y quieren integrar a América, establecen el famoso 1492, el supuesto descubrimiento de América por los europeos. Digo supuesto porque ya está, la humanidad la había descubierto hace rato. Es cierto que América fue descubierta por los humanos, en términos que solamente hace 50.000 años aproximadamente que tuvimos poblamiento, digo, no tenemos población originaria. Un tema bastante importante hoy, más que nunca, por toda la problemática de demandas de tierra, los estados nacionales, la definición de naciones que hay, que es muy delicado y difícil, no es tan fácil tomar una postura clara, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, en ese concepto uno tiene que aceptar que el siglo XV, que inicia la etapa mercantil de modo de producción capitalista, pero nosotros ya habíamos visto que el siglo XIV y el siglo XV, es decir, el 1300 y el 1400, en la península itálica hay un sinfín de estados altamente capitalistas dedicados al comercio. Por eso la primera fase del capitalismo se llama fase mercantil y suele presentarse las experiencias de la península itálica, esas distintas unidades jurídicas de la península itálica, como el protocapitalismo. ¿Por qué no desarrollan plenamente, no pasan de fase Italia, las penínsulas, los estados de la península itálica? Justamente porque ellos desarrollan rápidamente el proceso capitalista en términos mercantil, porque tienen las rutas de la vieja Imperio Romano, ¿no? Porque manejan, la República Veneciana especialmente, maneja el comercio del Mare Nostrum, es decir, del Mediterráneo. Cuando los turcos otomanos cierran el mar Mediterráneo, obviamente el esplendor de estos estados italianos va a decaer si no tienen alguna actividad que suplante a ser intermediario para el resto del mundo. ¿Se entiende el concepto? O sea, Venecia suele poder sostenerse porque se organiza en una laguna salada donde toman la sal, que ustedes saben que es un elemento de materia prima primordial, y por ejemplo, porque tiene especificidades como Murano el vidrio, pero también va a decaer, ¿no? Y van a ser otras regiones que van a tener que ver con esos circuitos comerciales de nueva ruta, porque eso, el descubrimiento, supuesto descubrimiento de América es eso. Colón, cuando le enseña, hay otras rutas para llegar a Catay, para llegar a las especies. Y ahí empiezan a desarrollarse, digamos, el circuito atlántico, Portugal y España por un lado,
el norte de Francia, el norte de Alemania y justamente el sur de Inglaterra. A este fase mercantil, tomando en cuenta el desarrollo de Francia, no de otra parte, uno tendría que decir que es durante el siglo XV al siglo XVII. El circuito que se enriquece este modelo va a ser la posibilidad de la constitución en términos de política de los estados dinásticos. A la fase mercantil en términos económicos corresponde la etapa, la política estatal de las dinastías. En una bibliografía oral yo desarrollo ese concepto, así que no lo voy a desarrollar acá, pero sí lo cierto es que, ¿por qué van a ser tan importantes? Primero, porque a partir de la figura de Maquiavelo, que escribe para el señor del estado de Florencia, se va a pasar el concepto de estatus de lo social jurídico, lo va a tratar de pasar a el territorial jurídico. Y las cabezas gobernantes van a tener la condición de soberano. Esto es importante porque ustedes tienen el modelo que la soberanía, bueno, la soberanía del pueblo, lo cual no es verdad, esto es una mala traducción que tienen, pero ya la voy a discutir cuando llegue al proceso de la ilustración. Pero, o sea, la soberanía la detenta quien gobierna, no los gobernados. ¿Sí? Un ejemplo muy distinto de lo que creemos hoy en términos políticos. Va a tener que pasar toda la ilustración y todos los pensadores del derecho del siglo XVI, XVII para que pensemos distinto en el siglo XVIII. Ejemplo que lo he dado también en una bibliografía oral explicando, dando la explicación de por qué se da el proceso independiente, mejor dicho, cómo se explica legalmente el proceso independentista en una bibliografía oral. Así que tampoco lo voy a desarrollar acá. Pero sí lo que quiero dejar en claro que este proceso de relación entre la fase mercantil del siglo XV y XVI con los estados dinásticos se vincula en cosmovisión al humanismo. Y fíjense que no estoy diciendo renacimiento, porque el renacimiento solo se da en los estados de la península itálica y se expresa, digamos, en ese renacer, en ese espacio originario del Imperio Romano, la península itálica. El resto de Europa, que no originó lo romano, no puede aducir un renacimiento, porque no se renace lo que no ha nacido. Pero sí lo que ponen es ahí ese ejercicio del concepto del humanismo, cosa que tampoco desarrollo porque tienen a Bowen, pero también tienen la bibliografía oral para expandirse. Entonces, en este proceso, fíjense, si yo hago una línea del tiempo, pongo acá la estructura, fase mercantil, en lo político tengo que poner los estados dinásticos y en términos de cosmovisión, el humanismo que viene arrastrando del Renacimiento. Si yo tomo, justamente el Atlas Histórico Mundial, Duby lo plantea esto justamente como los tiempos modernos, o sea, sigue el concepto del positivismo. Y da pequeñas expresiones. Quería yo leerles a ustedes un material que parece gordo, pero es porque tiene muchos textos, tiene muchas fuentes, pero es muy explícito en ciertos temas, que es Miguel Artola, Textos Fundamentales para la Historia, que es un material que está en la bibliografía complementaria. El punto 6 dice el Renacimiento, es decir, la etapa protocapitalista, que de las que le hablé recién, que se da solo en la península itálica. Y, perdón, el polvo, por más que limpiemos el polvo, está.
El fenómeno histórico del Renacimiento provoca la unánime discrepancia de los estudios a la hora de señalar límites cronológicos precisos. Escúchenme, dejen de perder el tiempo tratando de encontrar una fecha exacta como hacen los positivistas, porque eso no es posible. Se los dice Artola y se los digo yo. A determinar un específico contenido que permita llegar a una definición del concepto. Tanto la idea de una ruptura con el mundo medieval como la enumeración de una específica problemática renacentista han sido negadas, poniendo relieve la existencia de un encadenamiento estrecho entre los problemas de una u otra época. Hasta el extremo de Christaller puede considerar como Renacimiento épocas que van del 1300 al 1600. ¿Ven? Yo le corté. No estoy de acuerdo con él, porque estoy usando el materialismo dialéctico. Y que no existen aspectos de la cultura renacentista para el que no se hayan descubierto antecedentes medievales. A pesar de todas las críticas, el Renacimiento sigue siendo un concepto válido por cuanto sintetiza una serie de respuestas a otros tantos temas fundamentales, temas que nos interesan a nosotros, porque constituyen el campo educativo. El Renacimiento tiene su inicial manifestación con la conciencia, que los escritores del siglo XIV y siglo XV, siglo XIV serían los 1300 y siglo XV los 1400, ¿no? Tienen acerca de la peculiaridad de su propia época como renovadora del mundo clásico, tras una larga y oscura Edad Media. Para facilitar el contacto con esa llamada cultura clásica, es decir, la greco-romana, se llegó a definir un ciclo de disciplinas escolares, los estudios humanistatis, los estudios humanistas. Fíjense nosotros que estamos utilizando el concepto de nuestra facultad como filosofía y humanidades, para que vean lo modernos que somos. Centradas en el estudio de la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral sobre la base de textos clásicos latinos y griegos. Los estudia relegan a segundo plano las cuestiones filosóficas, lógicas o metafísicas. Las tienen que relegar para no pelear con los elementos del dogma religioso imperante. Porque está, acuérdense, en la Santa Inquisición. Entonces vos separás ciencia y teología y vos decís, yo no con la metafísica no me meto, por eso Arturo y yo somos agnósticos. Si Dios, o sea, no negamos la existencia de Dios, pero decimos, nosotros en ese campo no nos metemos. Y lo seguimos diciendo. Bueno, entonces, al igual que las científicas, matemática, física, astronomía, medicinal, la jurídica y la teológica. El término humanista, acuñado en la época, designa originalmente a la persona que ha recibido y aplica una específica educación literaria. ¿Se dan cuenta por qué me interesa el humanismo? Porque un contenido específico, fíjense, acá está hablando en abstracto. Nosotros vamos a buscar el sujeto social que hace posible este humanista. ¿Ven? Artola no me gusta metodológicamente cómo trabaja, pero tiene buena información. Entonces, acuña la época designa originalmente a la persona que ha recibido y aplica una específica educación literaria, en tanto que la forma humanismo, en su sentido actual, de interés por los valores humanos, no surgirá hasta el siglo XIX. No surgirá hasta el siglo XIX. Esto es interesante, ¿no? Cómo se mira, una cosa es mirar a individuo como individuo y otro pensar la individualización, ¿no? El proceso instituyente a lo instituido. El primer resultado de este tipo de educación será la incorporación al patrimonio cultural de Occidente de la literatura clásica que abarcará prácticamente su volumen y límites actuales.
obra acompañada de una sistemática difusión y depuración que los lleva a crear la técnica de la crítica textual histórica. ¿Sí? Ya no hay cronología. Se dice, ¿qué está diciendo? ¿Se acuerdan lo que había de alguna manera prohibido la patrística? No hay que interpretar, la verdad es revelada. Acá empieza a intervenir la posibilidad de interpretar, es decir, será la voz de Dios, pero yo la entiendo así. ¿Ven? Ahí hay un cruce que diferencia la patrística escolástica de este nuevo campo de pensamiento que es mirar desde el humanista. Cuyo resultado más espectacular será la denuncia de la donación de Constantino como una falsificación medieval. Efectivamente, resulta, esto fue muy interesante en términos históricos, los estados papales inician con un territorio que supuestamente el emperador Constantino donó al obispo de Roma, ¿no? Al que ya tenía el famoso sodio de sumo pontífice. Resulta que vive un diplomático, es un tipo que decía hay que leer los diplomas. ¿Vieron cuando dicen los diputados, le leen los diplomas al que va a entrar? Que tiene que ver con ver su currículum. Bueno, una de las cosas que él trabaja es el material físico, la tecnología de la palabra, para acordar con Arturo, y Vivi descubre que ese documento que el Vaticano tenía, o sea que no eran Vaticanos en ese momento, porque ese Vaticano de 1938, o sea, los estados pontificios tenían, no era del tipo de papel ni tinta que se usaba en tiempos de Constantino, ni mucho menos en la corte de Constantino. O sea que alguien metió la cola. Por supuesto no le fue bien Vive cuando dijo esto, pero ya está, ya tenían la posesión. Y entonces, el humanismo no aplica, sin embargo, ninguna común doctrina, fuera de afirmar reiteradamente el valor del hombre y su individualidad. La preocupación por la persona que Busquets ejemplificó en determinados acontecimientos significativos tales como la aparición del retrato y la biografía, que tienen a perpetuar una realidad humana transitoria. O sea, cortan con el concepto de la inmanencia, el alma, ¿no? Bueno, la vida terrenal del hombre adquiere un valor específico y decisivo que justificará el esfuerzo de hacer ella una auténtica obra de arte. De aquí la preocupación por renovar la educación, liberándola de las fórmulas escolásticas, defendiendo los estudios humanísticos o destacando la importancia de la razón en la educación de los niños, como el de Puris Stadium and Liberator, bueno, los institutos para la educación de los niños, puberis es niños, ¿no? En libertad. De Erasmo, el resultado se pretende alcanzar, constituirá un nuevo arquetipo humano que sustituye al caballero medieval por el cortesano de Castiglione, al de gentleman, el que se define en inglés, Persham. La antropología renacentista coincide en el reconocimiento de lo individual como valor esencial del hombre, en cuanto sus desarrollos doctrinales conducen a elaboraciones diversas. Petrarca, 1304-1374, el primer hombre moderno, entre comillas, creará del italiano como lengua literaria y el primero en ascender a una montaña para descubrir la naturaleza. Es igualmente el iniciador de la antropología individualista. Para el hombre del medioevo, el sentido de la vida no se comprende al margen del destino general de la especie humana, y no es en definitiva sino de la historia de la caída y el esfuerzo de la regeneración. Petrarca conserva la conciencia del hombre como pecador, pero en lugar de desear escapar al sufrimiento de su alma, en lugar del arrepentimiento y odio de sus pecados,
encuentran el dolor en general en los sentimientos de su alma, la fundamental realidad de su existencia, aquello que hace ser lo que es y lo distingue de lo demás. Bueno, son tres paginitas más sobre el Renacimiento, pero lo que yo quería mostrar en esto, que muchas veces se confunde la modernidad con un planteo ateo, una disputa a la religión. Y esta fase mercantil que tiene como organización política los estados, la construcción de los estados dinásticos y en términos de como visión el Renacimiento y el humanismo, no necesariamente es ateo. Digo, puede haber algún que otro ateo, pero no es ateo, muy por lo contrario, es profundamente religioso. Lo que se va a cuestionar es la relación de los individuos con Dios, por un lado, y por el otro lado, la función y el sentido del clero. Esto es fundamental para entender cómo, después de largas persecuciones y cismas que ha tenido la Iglesia ordenada desde el Obispado de Roma, es decir, la católica, con ese primer cisma en el 11, en el 13 que dicen, basta, no se casen más los curas, porque toman como propiedad privada lo que es de la Iglesia, y la creación de la Santa Inquisición para controlar el dogma, nosotros vamos a ver el gran cisma de Occidente, es decir, el proceso de lo que se llama en la historia mal llamada reforma, contrarreforma, o podemos también llamarla el proceso del protestantismo. Y esto no es casual, agarren el mapa que les ofrece Duby para que ver cuáles son las regiones europeas que se establecen en el protestantismo. Y vamos a ver cómo repercute ese protestantismo en la mirada hacia la educación. No quiero correrme sin antes de decir, ese sujeto que nosotros vimos nacer en el Burgo de una economía urbana, enriquecerse, son los mejores aliados de la cabeza de la línea de vasallaje, es decir, el monarca que haya, ya sea rey, emperador, príncipe, zar, porque recuerden que en el modelo de los estados feudales, es decir, en el concepto del estatus social, la sociedad estamentaria del feudalismo, el rey no cuenta con un estado, un erario público, sino que la cabeza de esa pirámide de relaciones de vasallaje tiene que poner sus propios bienes, los bienes privados, en la disputa. Y que tiene un montón de pares sociales, es decir, como monarca, en términos políticos, socialmente es un noble, por supuesto de la aristocracia, pero él continuamente va a tener que pelear con otros aristócratas y otros nobles para dominar la situación, porque muchas veces un noble de menor jerarquía social, jurídica, puede ser mucho más rico. Entonces, estos monarcas van a encontrar en estos sujetos urbanos enriquecidos una alianza económica para dominar su propia clase, ¿no? Y en ese dominio de la propia clase, obviamente, ¿qué es lo que paga? Cada dominio que se toma va a poder primero abrir los caminos, es decir, evitar el peaje, o en su defecto, cuando no puede pagar los impuestos, lo que hace es convertir a estos que le han dado dinero en nobles, porque acuérdense que la nobleza no paga impuestos, solo hace una entrega voluntaria. Entonces, él va a crear nuevos sujetos nobles, que son nobles por toga, es decir, porque lo ha investido el rey. No son nobleza de sangre, no pueden reconocer su etapa de conquista, porque no han sido caballeros en términos de guerreros, sino que han ofrecido dinero para que el rey cree justamente uno de los elementos vitales de la construcción de lo que nosotros llamamos Estado hoy, tomando en cuenta el análisis de Osla, es decir, una fuerza coercitiva propia.
ejércitos permanentes, ¿sí? Y de alguna manera estos sujetos van a crear el otro elemento fundamental en la construcción de los estados modernos, que tiene que ver con la burocracia, es decir, gente que administra las instituciones, ¿no? Y a todo esto hay que crear una identidad de pertenencia que haga que los sujetos vayan a la guerra creyendo que es justo y legítimo, y acá hay una alianza con el pensamiento religioso, en cuanto a que Dios lo quiso poner ahí y a Dios se le eleve la legitimidad de los estados dinásticos. Nosotros, entonces, fase mercantil, siglo XV al siglo XVII, construcción del Estado dinástico bajo la cosmovisión del Renacimiento y el humanismo. Nuevos sujetos sociales. ¿Cuál es? Es enriquecido del burgo que se convierte en noble y además ancla su alianza con la cabeza de la línea de vasallaje a cambio de qué? O de noble o lo que establecen los modelos de los en su fase colonialista. Es decir, como ustedes se acuerdan, lo que teníamos acá, la relación entre metrópoli y colonia, que es una relación de monopolio. La corona tiene en su poder y dice quién va a negociar o no con los espacios coloniales. Eso produce muchísima riqueza, muchísima riqueza. Pero además, entonces, este sujeto, ¿no?, que se enriquece por el comercio vinculado al rey o al monarca que sea, va a tener que además crear su propia fuerza burocrática, es decir, sujetos que se encarguen del manejo de un comercio que tiene miles y miles de kilómetros, cuya orden tuya por los medios de transporte puede tardar meses o no a llegar, pero además tiene que llegar y además tiene que ser cumplida, porque ¿cómo controlas quién la construye? Entonces, hay quienes se encargan de estas empresas, ¿no? Que va a ser una burocracia ingente, pero tiene que crearse un sujeto que entregue lealtad al dueño de la empresa. Por cierto que también va a tener sus pingües beneficio. Entonces, ya ese sujeto del taller medieval que puede superar y convertirse en maestro, no es un sujeto que pueda enriquecerse rápidamente, sino acá tenemos un nuevo sujeto social. Ese fragmento que en términos gramscianos uno podría decir que son clases subalternas. ¿Sí? Dentro de los dominados es dominante. No toma decisiones, pero hace cumplir las decisiones. ¿Sí? Hay una relación, entonces son sujetos que tienen que tener estos elementos que el humanismo decía. Tiene que tener decisión propia, pero al mismo tiempo lealtad. Tiene que saber escribir, no solo copiar. Tiene que saber interpretar, no solo aceptar revelación. Y tiene que tomar decisiones hacia abajo. O sea, encargarse. Esto es lo que Gramsci llama intelectuales orgánicos, y es lo que va a dar movimiento a que esta institución universitas, la que se queda con ese nombre, universidad, va a ser la que se va a sacar esos profesionales liberales que cada vez se hacen más laicos. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento se puede hacer por fuera del modelo estamentario. Es decir, el modelo estamentario social sigue siendo una ley, pero se la puede superar. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos, fíjense, dos nuevos sujetos sociales que crean mercantilismo. Uno, una acumulación de riqueza, de lo que logran sustentar el monopolio a partir de su vínculo político con el rey, que lo hace el rey para dominar su propia clase y no se da cuenta que está creando una nueva, que después se lo va a comer, no se preocupen, porque así es el principio dialéctico. La propia contradicción interna
va a generar el elemento, la antítesis, después va a ser una síntesis que va a producir algo nuevo de la tesis. Por el otro lado, este sujeto subalterno, del cual nosotros formamos parte, es decir, sujetos que pueden, probablemente no tomen decisiones, salvo que sean ministro de Educación, pero sí que las llevamos a cabo, por ejemplo, si somos el cuerpo técnico del ministerio o director de una institución. Nuevos sujetos sociales, en nuevos desarrollos de fuerzas productivas, sosteniendo un modelo político de Estado que viene de la etapa posterior, ¿no? Y con una nueva cosmovisión. Ese es el ingrediente para decir que va a llegar un momento, como nos dice Marx, en que las fuerzas productivas van a entrar en contradicción con las leyes jurídicas y los políticos y va a haber un desastre. Y ese desastre no se va a dar en esta fase mercantil, se va a dar en la fase que sigue, la fase manufacturera, y en el caso de Francia le va a costar no solamente la cabeza al rey, sino a muchos nobles. En 1789, mejor, la cabeza se la corta en 1792, pero digo, empieza el proceso con la Revolución Francesa. Pero un siglo antes, en 1680, con la gloriosa Revolución Cromwelliana en Inglaterra, también hay un rey que pierde la cabeza. Fíjense, 1680, siglo XVII en Inglaterra, 1792 en Francia. Pero en Rusia, la cabeza reinante, que son los zares, la pierden en 1919. 1919. ¿Ven? Cronología que no cuadra. Pero vamos a seguir tomando el modelo de Francia porque es el que termina Argentina tomando. Primera parte de esta clase para ubicar cronológicamente la etapa mercantil. Y todavía no hablamos de educación. Seguiremos, no con la educación, sino que quiero que terminemos las fases concretas del modo de producción capitalista. Nos vemos la próxima.